que en esta mañana me toca la predicación. ¿Quién sabe cuál es el libro al cual yo estoy recurriendo en esta serie? Vamos ahí, abrimos esa epístola a los hebreos en el capítulo 11, aprobados. Luego veremos a ver qué dice el Padre, ¿vale? Eso es al final es el que vamos a ver. Eso es más difícil. Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 27. ¿Quién se acuerda quién era la persona sobre la cual estuvimos compartiendo y reflexionando en la última predicación? Moisés. Muy bien. Entonces, seguimos con ese Moisés y dice el versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Si leemos la historia de Moisés, encontramos que hubieron dos momentos en los que Moisés salió de Egipto. Uno fue cuando Moisés mató, como vimos esa última predicación, mató a un egipcio y luego fue descubierto por un hebreo, ¿no? Y en la otra situación en la que él sale de Egipto es cuando él ya salió guiando al pueblo hebreo de su cautividad hacia la libertad. Dos ocasiones de salida, dos salidas muy diferentes. Una ocurrió a los 40 años de edad y la otra a los 80. Voy a pedir, por favor, en el nombre de Jesús, reverencia. Necesito la atención para que no, si uno no quiere escuchar, no importa, pero que, por favor, que no estorbe a los demás, ¿vale? Una ocurrió a los 40 años de edad y la otra a los 80 años de edad. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 2, y vamos a leer la historia de esa primera salida. Voy a leer desde los versículos 11 al 25 para situarnos, ¿vale? Yo creo que la otra salida es más conocida. Dice así el texto: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés. Pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este les preguntó: ¿por qué volvéis hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron.
hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. Así que Moisés, ¿no? Como ese hombre valiente y caballeroso, ¿verdad? Y le sirve, ¿verdad? ¿Y dónde está ese hombre? Le contestó el suegro, ¿no? ¿Por qué lo dejasteis solo? Invitadlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tuvo en cuenta. Y luego la historia sigue narrando sobre esa segunda salida, ¿no? La situación que se produce en esa segunda salida. En esta primera salida de Egipto nos dice el texto que Moisés temió ser descubierto y huyó del faraón. Aunque sabemos que es lo que predicamos, ¿no? La semana aquella, ¿no? Que no tuvo miedo de identificarse con su pueblo y de ser despojado de una buena vida en el palacio, tuvo temor, entiendo yo, que por su vida, ¿verdad? Cuando tuvo que salir huyendo. Mi pregunta en esta mañana para reflexionar con vosotros hoy es: ¿qué ocurrió a Moisés entre la primera y la segunda salida de Egipto, que la Escritura nos dice en Hebreos, como hemos leído, que no tuvo miedo a la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible? ¿Cómo llegó Moisés a este punto en su fe, no? Porque la realidad es que en la segunda salida, allí Moisés tuvo un montón de confrontaciones con el faraón y durante ellas él había sido duramente amenazado. Digamos que mortalmente la situación de Moisés, tenía mucha más presión, voy a decir así, en esta segunda ocasión, ¿no? En esta segunda salida. Los dioses de Egipto habían sido juzgados y avergonzados por Dios. Así que seguro, yo estoy convencida, ¿no? Pensando en lo espiritual, que estaban encolerizados. Y lo espiritual, hermanos, es fuerte, muy fuerte cuando se mueve. Sin embargo, esta vez Moisés, dice la Escritura, que mantuvo su mirada en lo que el Señor le había dicho que él debía hacer, en la grandeza de su Dios respecto al poder de Faraón, ¿sí? Pensó en quién era ese Dios en vez de pensar en la grandeza de su enemigo, de Faraón, ¿no? ¿Qué habría ocurrido? Según el texto leído, Moisés huyó de Faraón, huyó también de la gente que no lo reconocía como libertador y llegó ¿a dónde? Al desierto, llegó a Madián, al desierto, y allí ofreció su ayuda a un grupo de débiles mujeres, ¿sí? Mujeres que estaban siendo acosadas, es decir, por hombres, ¿no? Que se aprovechaban de que ellas igual abrían el pozo y luego las quitaban de en medio para aprovechar su trabajo. Entre ellas, Moisés encontró a la que sería su esposa. Y su suegro, Reuel, un hombre maduro, fue seguramente uno de los instrumentos que Dios usó para moldear a Moisés. Según Hechos 7:20, Moisés permaneció 40 años en Madián. 40 años en Madián. ¿Con cuántos años llegó Moisés allí? Con 40. ¿Cuántos años estuvo allí? 40. Con lo cual, ¿cuántos años tenía en su segunda salida? 80.
que se dice pronto, 80. No he entendido, porque 80 se ha dicho, me he perdido. Sí. Cuando Moisés salió la primera vez, ¿vale? Huyendo de Faraón, de Egipto, él tenía 40 años. Dice la escritura que tenía 40 años, ¿vale? Allí se casa, etcétera, etcétera, se pone a servir a Reuel, a su... Y allí, estando en el desierto, invirtió otros 40 años de vida, ¿sí? Con lo cual, cuando ya el Señor lo llama para que vaya como libertador, ¿sí? 80 años. Con 80 años es llamado, ¿no? Este fue el tiempo, 40 años, el tiempo que le llevó al Señor para preparar a ese hombre fuerte, a ese hombre capaz, pero desilusionado, pero defraudado. Dios necesitaba primeramente, escucha esto, aniquilar a ese hombre. Dios tenía como objetivo aniquilar a esa persona que llegó al desierto. Fueron 40 años de disciplina para que Moisés se diera cuenta de que él no estaba calificado en sí mismo para liberar al pueblo de Dios. 40 años. 40 largos años. Es de suponer que sus primeros años en el desierto, Moisés seguramente pudo haberse quejado en muchas ocasiones de que su hermano hebreo no le quiso reconocer como libertador de Israel, ¿no? De que por su culpa él tuvo que huir. Y claro, ya no había nadie que podía salvar a ese pueblo de Israel, ¿no? Pero con el paso de los años, la actitud de Moisés empezó poco a poco a cambiar, hasta que al final dejó de echar la culpa a los demás por su situación. Empezó a darse cuenta de que algo tenía Dios con él, ¿no? Dios disciplinó a Moisés durante este tiempo. Tuvo que vivir en el desierto después de haber vivido... ¿Dónde había estado viviendo Moisés? En la casa de Faraón. Un hombre que había vivido en palacios reales. Él pasó a vivir en un triste desierto, ¿no? Pasó de ser el hijo de la hija del Faraón a un simple pastor que cuidaba de un rebaño de ovejas que ni siquiera le pertenecían, porque el rebaño que cuidaba era el de su suegro. Fijaros la pobreza, ¿no? De estar trabajando, sí, simplemente para comer, para mantenerse. Pero así Moisés fue preparado gradualmente. A los 40 años, Moisés llevaba una vida independiente de Dios. Y digo esto sabiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Dijimos en la predicación anterior de que Moisés había tenido el coraje de renunciar a esa vida en palacio, de identificarse con el pueblo hebreo a pesar de que se podía haber quedado tranquila y cómodamente en la casa del faraón, ¿verdad? Y a mucha honra este hombre, y se lo reconocemos, tuvo el coraje de decir, no, yo me identifico con mi pueblo, soy hebreo. Y además, en el fondo de mi ser, sé que soy la persona que el Señor ha escogido para salvar a su pueblo. Pero digo esto, Moisés llevaba una vida independiente de Dios. Moisés ejerció su fuerza natural para matar al egipcio. Moisés confiaba en su fuerza y en sus capacidades. Durante los siguientes 40 años aprendió a vivir en sometimiento.
De hecho, después de esos 40 años, nos dice la Escritura que sus últimos 40 años, es decir, desde los 80 hasta los 120, vivió completamente sometido a la voluntad de Dios. Solo hubo una ocasión en la que Moisés se rebeló y volvió a tomar, salió ese viejo hombre y ese deseo de tomar las cosas por su mano. ¿Os acordáis cuál fue esta ocasión? ¿Cuándo? Cuando golpeó la piedra, ¿sí? Dios le había dicho, habla a la roca para que dé ese agua, ¿sí? Y Moisés, con todo aquel pueblo desesperante, agarró y sacudió a la piedra para que diera agua. Confesarme una cosa, los que habéis leído este texto. ¿Qué pensasteis cuando llegasteis a la altura del texto donde decía que Moisés no pudo ya entrar en la tierra prometida por haber hecho este acto de rebeldía? ¿Qué pensasteis? Vamos a ser honestos. ¿Eh? No era justo. No era justo. ¿No? O sea, pero Dios, ¿pero cómo haces esto? ¿Pero cómo eres tan duro? Es decir, qué exagerado, diríamos, ¿verdad? Porque nuestra mente, desde luego, no es la de Dios. No es la de Dios. Nosotros podemos ver aquí la santidad de Dios y nosotros podemos ver aquí cuán estrictamente pide obediencia Dios y sobre todo a aquellos que son sus siervos, una obediencia exquisita, ¿sí? La responsabilidad que le había dado Dios a Moisés no era cualquier responsabilidad y es por eso que cuando él rompió su sumisión, ¿sí? Se rebeló y volvió a tomar una decisión independientemente de lo que Dios había dicho, le costó el poder entrar a la tierra prometida. Y Dios, como seguía con su pueblo para adelante, le dijo, aquí te quedas, ¿no? Y mueres sin entrar a esa tierra prometida. Moisés, a través de la disciplina, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón en las situaciones de después, él mostró una completa dependencia y sumisión a Dios. Él no tomó ninguna decisión por su propia cuenta. Él no propuso jamás nada. Todo lo que él hizo fue iniciativa de Dios. Incluso el tabernáculo, Moisés no se despertó una mañana con el deseo de construir esa tienda, sino él fue llamado a subir al monte donde Dios le reveló lo que en su corazón había y la forma exacta que debía de hacerlo. Moisés debía depender de Dios en todos los detalles. Dios no le dio la oportunidad a Moisés de tomar decisiones independientes de él, ¿no? Esta es la vida que Dios puede usar para su propósito. Solamente una vida sometida a la voluntad de Dios es una vida útil para Dios. Es una vida útil para Dios. Al igual que Moisés, nosotros, hermanos, debemos llevar una vida en completa dependencia de Dios. Ese llamado para Moisés es el llamado para nosotros, para ti y para mí. En una vida dependiente destaca nuestra debilidad. En una vida de una persona que depende completamente de otro,
lo que destaca es la debilidad, la necesidad de guía, de dirección. Nosotros debemos actuar esperando siempre el visto bueno de Dios. Las iniciativas, las ideas, los razonamientos de nuestro Dios, no de los nuestros. Tenemos que llegar a entender, hermanos, que una vida dependiente, que cuando nosotros estamos hablando de decir, sí, Señor, yo quiero ser un siervo útil, lo que le estoy diciendo es, ayúdame a arrancar mis decisiones, ayúdame a quitar de en medio de mí mis criterios, mis puntos de vista. Quiero los tuyos, quiero escuchar tu voz continuamente, quiero arrancar todas mis fortalezas y declarar que soy débil, que necesito de ti. Si nos mostramos fuertes, hábiles, con muchas ideas, con mucha iniciativa, actuaremos independientemente de Dios. Una persona que es tan capaz, la tendencia va a ser marca camino, va por delante. Y nosotros tenemos que aprender a ir por detrás de nuestro Dios. Actuaremos por nuestra cuenta, actuaremos en rebelión contra Dios. Y Dios no puede cumplir su propósito en una vida así. Hermanos, quiero deciros y dejar claro que Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas, pero que nosotros podemos destruir, podemos, frustrar los propósitos que Dios tiene para nosotros con nuestras actitudes. Depende de lo que nosotros hagamos. Nosotros alcanzaremos a ser aquello que Dios sueña para nosotros o lo habremos dejado pasar. El Señor, hay determinadas cosas que en su soberanía Él ordena que sean y son. Pero vuelvo a decir, como lo he dicho varias veces, hay muchas cosas que el Señor las deja en nuestras manos. Nos abre la posibilidad y nos dice, este es el reto. ¿Corres o no corres? Esta es la prueba. ¿La tomas o la dejas? Y fruto de eso tendremos y viviremos un estilo de vida u otro. Tendremos éxito en nuestra vida cristiana o acabaremos un montón de años siendo cristianos inmaduros, inestables. De hecho, la persona que es así, con tanta iniciativa, con tantos pensamientos, con tantos razonamientos por sí mismo, esa persona más bien no querrá en el fondo de su ser ser gobernada por Dios. Porque va a sentir rebeldía, porque tiene sus ideas bien marcadas. Más bien tenderá a ser ella quien se presente como consejera de Dios. Y esto muchas veces nos parece como, qué fuerte suena, ¿no? Querer ser consejeros de Dios. Pero cada vez que somos nosotros los que decimos cómo tenemos que marcar nuestra vida, que hermanos reconozcamos que hasta que aprendemos esa lección lo hacemos día tras día, somos nosotros quienes estamos determinando, ¿sí? Callamos la voz de Dios y decimos, así es como yo creo que tengo que vivir. Con lo cual, nosotros nos imponemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Esa persona tenderá a ser ella quien dé sus opiniones. Normalmente, una persona así es una persona de muchas opiniones, que busca ser escuchada porque cree que su opinión es importante. Y algo que tenemos que aprender es que no importa lo que nosotros pensemos. Cuando nosotros estamos con otra persona, ¿sabéis lo que esa otra persona necesita escuchar? Las opiniones de Dios, no las nuestras.
porque las nuestras lo mismo le desvían de la verdad. Entonces, lo que tenemos que aprender es muchas veces a callar más, escuchar y saber qué dice Dios de esto. No qué digo yo, qué dice Dios de esto, ¿no? Hemos sido exhortados por Dios como congregación. Muchos de nosotros sabemos que debemos buscar la voluntad de Dios en todos los detalles de nuestra vida. Él nos dijo que le buscáramos más en oración, que necesitábamos estar más tiempo con Él, que deberíamos de consultarle para todo. ¿Sí? Los que estamos en la célula reflexionamos más despacio, ¿no?, sobre todo esto. Pero ¿estamos obedeciendo esta orden? Casa de oración. ¿Estamos obedeciendo esta orden? ¿Hemos corregido nuestras actitudes independentistas que Dios denunció? Me daba cuenta de que los jueves cada vez somos menos las familias que se conectan. Cada vez hay, comentaron en la otra, cuadros más grandes, porque somos más poquitos, ¿verdad? O sea, las fotos son cada vez más grandes. Porque son menos los que se conectan. Poco a poco, hermanos, y esto me ha aterrado, ¿vale? Poco a poco volvemos a dejar de dar importancia al tiempo delante de Dios como congregación. Y me imagino que esto va unido a una falta de búsqueda delante de Dios como familias, en aquel altar que el Señor nos dijo que hiciésemos, y como individuos. Y así, hermanos, no maduraremos como Él necesita que lo hagamos para la responsabilidad que nos quiere dar como congregación. Porque es mucha la que nos quiere dar. Y Él así lo ha dicho, ¿no? Si alguien sabe de la sumisión, es Jesús. Él mismo se encontraba siempre bajo la autoridad del Padre. Las Escrituras nos hablan de que las palabras que Él hablaba eran las que escuchaba decir al Padre, ¿no? Y Él dice que no podía hacer nada por su propia cuenta, sino lo que veía hacer al Padre, eso hacía. ¿No necesitaríamos nosotros aprender a hacer lo mismo y practicar? Si el propio Jesús tenía y hacía esto. El ejemplo de dependencia por excelencia se presenta en el Evangelio de Juan 15, donde se nos habla de esa vid. Todas las ramas de una vid dependen de ella, ¿no? Permanecer en la vid significa depender de la vid. La rama se nutrirá de la vida de la vid. Necesita de ella para vivir. Mirad una cosa. La estrategia de Dios suele ser la de colocarnos en una posición donde debamos de depender de Él. Lo vuelvo a decir. No quiero que miréis el texto en este momento. Necesito que me escuchéis esto porque es profundo, lo voy a decir, ¿vale? La estrategia de Dios suele ser la de colocarnos en una posición en nuestra vida donde debamos depender de Él. Nada nos va a quitar toda posibilidad alrededor nuestro. No vamos a tener salida. No vamos a tener salida por nuestras propias fuerzas. Y ahí vamos a estar en medio de ese aparente vacío, ¿no? Eso es lo que hizo con Moisés y lo que va a hacer con nosotros. Para aprender a madurar tendremos que estar en situaciones en las que no vamos a poder hacer nada por nosotros mismos, bloqueados por todos los lados. Yo quisiera ir, yo quisiera hacer, yo quisiera hacer. Bueno, si pudiera decirle, si pudiera hacer, no vamos a poder hacer nada. Y Dios nos va a meter ahí en el jaque mate, ¿sí? Ahí estáis, quietos. No va a haber más salida para nosotros
que aprender a depender de su gracia, de su poder y de su misericordia. Esa es la forma en la que Dios nos ayuda y nos lleva a madurar nuestra fe. A madurar nuestra fe. Cuando los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto, en esa madurez que Moisés había adquirido, él consideró esas rebeliones como una rebelión contra Dios y no contra su persona. Él llegó a entender que la cabeza, el verdadero líder, era Dios y no él. Por tanto, Moisés fue simplemente en cada situación al Señor y ¿qué hizo? Le presentó los problemas. Aquí tu pueblo. Señor, haz algo. Aquí tu pueblo. Mira lo que te están diciendo. Mira que se están quejando de ti. ¿Sí? Mira este pueblo rebelde, ¿no? Échale mano, arregla las cosas, ¿no? Esto indica una vida dependiente de Dios, cuando vamos a Él para que Él solucione las cosas. Tristemente, la razón por la cual la Iglesia en todos estos años ha sido derribada en lugar de ser edificada es que esos llamados edificadores hemos sido demasiado independientes. La Iglesia ha sido demasiado independiente, dependiendo mucho de sus programas, de sus capacidades, de la exhibición, de lo que podíamos ser y de qué le encantamos, etcétera, etcétera. Y es por eso que el Señor lo hemos apartado, ¿no? En muchas congregaciones incluso sacado a la puerta, ¿no? Este es el punto crucial que tenemos que aprender. No se trata de cuánto podamos hacer, sino de cuánto dependemos del Señor. Escucha esto esta mañana. No se trata de cuánto puedas hacer, no se trata de cuántas capacidades tienes, de cuán fuerte eres, de cuántos talentos tengas, sino de cuánto dependes del Señor. Esa es la clave. Esa es la clave de la madurez, esa es la clave del éxito en el cristianismo. ¿Cuánto dependes del Señor? El Señor Jesús afirma que separados de Él no podemos hacer nada. Y todos nosotros lo sabemos, pero en nuestro diario vivir lo olvidamos muy a menudo. Pablo dijo a los corintios: estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor. Pablo tenía miedo de hacer algo por sí mismo sin depender del Señor. ¿Cuánto necesitamos de ese temor hoy en día? Casa de oración. Que el Señor nos conceda esa clase apropiada de temor, ¿no? De temer fallar, ¿no? Porque si la tenemos, tendremos miedo de decir o de hacer algo por nosotros mismos, algo que no dependa de Dios. Necesitamos entender que todo lo que hacemos independientemente del Señor es rebelión. Todo lo que hacemos independientemente de Dios es rebelión. Todo lo que hagas por tu iniciativa propia es rebelión. Aún si predicamos el Evangelio o la ayuda que proporcionamos a los hermanos, igual estamos ayudando a alguien, pero puede ser una forma de rebelión. Aún eso tan aparentemente bueno puede ser una forma de rebelión si lo estamos haciendo de forma independiente del Señor. ¿Sí? No sé si en su día yo lo expliqué. Yo tomé iniciativas de discipular a personas en su momento, pero no era el Señor quien me lo había dicho. Yo no supe hacerlo sometida a las autoridades. Explicaba en el otro culto, ¿no? El ejemplo que
que me venía, ¿no? Algo sencillo, pero yo creo que todos se han quedado como dudando al final. Yo preguntaba, yo decía, mirad, imaginaros una persona, un miembro de la congregación, que Dios ha retado, ¿no? Y ha dicho, mira, esta semana quiero que trabajemos juntos, quiero que busques todos los días, me vas a buscar un tiempo hacia la noche, quiero estar contigo, ¿vale? No sé, vamos a poner que le dice esto, ¿no? Vamos a estar de 8 a 10 de la noche, vamos a estar en esta semana, yo quiero tratar algo contigo, ¿vale? Entonces, esta persona de la congregación, claro, llega el jueves y es culto de oración. ¿Qué tiene que hacer? Se va al culto de oración. ¿No? ¿O no? Yo no he entendido nada. ¿No has entendido? No. Estoy hablando, perdón. Sí. No, que si Dios le ha dicho... Sí, espera, porque la gente no la ha captado. Espera. Sé que sabes la respuesta, sí. Estoy hablando de una persona, porque cada uno de nosotros, esto tenemos que entender una cosa, cada uno de nosotros estamos en un proceso con el Señor, ¿vale? El Señor es vivo, el Señor habla, y el Señor habla, y una cosa le puede estar tratando y hablando en este momento a Néstor y otra a mí, ¿vale? Son momentos distintos en nuestra vida. El Señor es el mismo y el objetivo va a ser el mismo, va a ser madurarnos, llevarnos a la semejanza a Cristo, a ambos. Pero igual a Él está diciendo una cosa y a mí me está diciendo otra en este momento, ¿vale? Entonces, estoy poniendo el ejemplo de una persona. Néstor, vale, a ver si así lo captamos. Néstor, el Señor le ha dicho a Néstor, Néstor, esta semana tú y yo vamos a trabajar profundo con tu corazón, ¿vale? Hay muchas cosas que te tengo que decir y él siente, el Señor le está diciendo que de 8 a 10 él tiene un compromiso con el Señor y tiene que, ¿no? O sea, que ha quedado con él, ¿vale? Entonces Néstor está trabajando durante la semana, orando, escuchando en ese tiempo al Señor y llega el jueves. Hay algo que es bueno, ¿no? La congregación, ¿sí? Ir al culto de oración, ¿no? Llega el jueves, llega a las 8. ¿Qué tiene que hacer Néstor? Va a la oración, ¿no? No sé, a ver, ahí está el dilema. ¿Va a la oración? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, ¿cuál es la obediencia? Eso todos lo tienen claro. La frase esa la tenemos todos claro, pero ¿cuál es la obediencia? Dila. Hacer lo que Dios ha dicho. ¿Pero qué le ha dicho? Que esté con Él. Que esté con Él. Todos los días. Eso es. ¿Sí? Pues en ese momento, si Néstor fuese a la oración, escucha lo que estoy diciendo, si Néstor fuese a la oración, estaría en rebeldía. ¿Entendemos esto? Se pueden hacer cosas buenas, pero si son independientes de Dios, porque el Señor no te ha dicho que ese día te quiere apoyando la oración, te ha dicho, ven, que tengo que hablar contigo. ¿Me explico? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? ¿Es hacer una cosa buena? Claro que es hacer una cosa buena. ¿A Dios le gusta que le hagamos a la oración? Por supuesto que sí. Pero si me ha dicho A, es A y no es B. Por muy bueno que sea B, ¿vale? Si Dios, tengo una persona a la que yo quiero evangelizar y Dios me ha dicho, cállate, porque Dios a veces dice cállate, ¿eh? Cállate en este momento, ¿qué tengo que hacer? Callar. Porque si hablo el evangelio en ese momento, que es algo bueno, es rebelión. Lo voy a compartir en rebelión. ¿Se entiende esto? Profundo y difícil, ¿vale? Pero necesitamos entender esto. Hay una cosa que tenemos que hacer. Lo mejor, como en Filipenses expresa como lo mejor. Lo bueno no, lo mejor. Es decir, lo que exactamente Dios quiere que hagas en ese momento.
¿sí? Y la sumisión significa que día a día estoy pendiente de lo que Dios quiere para mí. ¿Se entienden? Algunos cabezas, por si acaso, ni se mueven. ¿Sí? No, si no lo entienden, mejor no digas su dedo. Después de los años en el desierto, Moisés perdió toda confianza en sí mismo. Dice Éxodo 3:11, que cuando Dios llamó a Moisés a presentarse ante Faraón, su respuesta fue: ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ese Moisés que había dicho: espérate, que aquí voy a solucionar yo las cosas, yo soy el libertador, acabó diciendo: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo, verdad? Ese Hechos 7:22 nos decía que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Pero eso fue a los 40 años. Después del desierto, Moisés ya pensaba distinto. Y él, nos dice el texto, uno de los textos, él le dijo a Dios: Señor, si yo nunca he sido distinguido por mi facilidad de palabra, si me cuesta un montón hablar, ¿sí? Ese hombre elocuente, poderoso en palabra, capaz de conquistar a todo ese ejército y movilizar el ejército para llevarlo a la tierra, ahora dice: Señor, ¿pero cómo me coges a mí con lo que si ya no sé ni hablar? Tanto tiempo con las ovejas que ya no sé ya convencer a la gente, ¿verdad? Dejó de ser un hombre confiado en sus capacidades. Hasta podríamos decir que llegó a estar tan desconfiado de sí mismo que no se atrevía a tomar la responsabilidad que el Señor le quería dar. Pero Dios decidió que ese era el punto al que había querido llevar su corazón. Moisés en todo este tiempo llegó a una sabia conclusión. ¿Sabéis cuál es? Que no podía hacer nada por sí mismo. Esa es la conclusión a la que Dios nos quiere llevar. No puedes hacer nada por ti mismo. Fue entonces cuando Dios le manifestó quién era Él, quién era Dios, y le hizo entender que efectivamente Moisés no debía de hacer nada por sí mismo. El verdadero libertador sería Dios, y Moisés solo debía seguirle y obedecerle para ser el instrumento útil que el Señor necesitaba. Dios no quería exhibir la fuerza y las capacidades de Moisés. No le interesaba en absoluto que viéramos y nosotros dijéramos: ¡uf! ¡Qué gran hombre! ¡Qué dialéctica! ¿No? Dios quería exhibir sus propias capacidades. Es Dios el que se exhibe, hermanos. Cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, acabamos alejándonos de la voluntad de Dios y buscando nuestra gloria. Nuestra gloria. Dios se reveló a Moisés como Yahweh, el Dios del pacto, como el Santo, como el Elohim, ese Dios poderoso para hacer todo lo necesario por nosotros, como aquel que es fiel para cumplir su palabra, como aquel que existe por sí mismo, aquel cuyo ser no depende de nada fuera de sí mismo, aquel que existe para siempre, eternamente, sin comienzo y sin fin, cuando le da ese nombre, ¿no? Yo soy Yahweh, ¿sí? Soy el que soy, el Todopoderoso, ¿no? Este es nuestro Dios, el que se quiere revelar tanto a nosotros como un Dios suficiente para hacer cualquier cosa, como ese precioso Señor que nos llama
para que le sirvamos como siervos útiles y completamente dependientes de Él. Si queremos ser perfeccionados por Dios, si queremos que Él cambie nuestras vidas de personas que miran por sí mismas a personas valientes, que se entregan sin temor por su causa, que se sostienen, dice el texto, como viendo al invisible, necesitamos un corazón, la actitud y el comportamiento apropiados. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu posición? Nuestro corazón debe ser para el Señor y nuestra posición debe de estar en el pueblo de Dios, en su obra. Si es así, estaremos dispuestos a aceptar el adiestramiento del Señor por mucho tiempo que dure. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude a madurar, a convertirnos en esos siervos útiles que escuchan y obedecen, confiados que su Señor sabrá lo que hace. Siervos que dejen de echar la culpa a los demás de sus problemas. Siervos que saben que por sí mismos, por sus propias fuerzas, no pueden hacer nada bueno ni nada trascendente. Que Él quite nuestros temores y llene nuestro corazón de una gran fe que nos mantenga en todo tiempo como viendo al invisible, como viendo la salida en cada prueba. Que el Señor nos ayude en este reto de fe. Señor, y clamamos a ti, Señor, por esa misericordia sobre nuestras vidas. Perdónanos, Dios, por la cantidad de veces, Señor, que hemos obrado independientemente de ti, por cuántas veces nos rebelamos ante lo que es tu perfecta voluntad. Ten misericordia, Señor. Arranca de nuestras vidas, Señor, esa rebeldía. Ayúdanos, Señor, a aprender a ponernos en esa posición de sumisión a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos útiles que van detrás de ti, escuchando tu voz. Y en nuestra inutilidad, tú te glorifiques. Gracias, Dios. Gracias por contar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.